Estoy en la central camionera, pero yo un poco nervioso porque no llegan Paco y Norma. No, yo ya estoy aquí. Norma, trae los boletos. Sí, ya los compré. Y nos vamos en un viaje, estamos porque nos vamos un viaje a donde va a empezar la historia, un viaje literario. Estamos en Dolores Hidalgo, donde va a empezar un programa en el que vamos a hablar, ni más ni menos, de la figura del cura Hidalgo y algunos otros insurgentes, que es uno de los temas más discutidos, más conocidos y peor conocidos Arrebatadores. y de la historia de México. Sí. Cuando era adolescente, tenía una imagen de Hidalgo muy estropeada por la manera como me lo habían enseñado en la secundaria y en la prepa. Y después del movimiento 68, curiosidad, pero solo eso. Hasta que me tropiezo con la mejor biografía de Hidalgo, la de Castillo Ledón, la mejor biografía de Hidalgo, y de repente descubro que Miguel Hidalgo hablaba 7 idiomas. Y tú dices, perdón, y empiezas a buscar. Y encuentras, bueno, que hablaba Castilla porque era un cura que hablaba español en la Nueva España, que hablaba latín porque era cura, que hablaba italiano, curiosamente, que no es lo mismo que el latín, es muy diferente, porque le interesaba el mundo del Renacimiento, que hablaba francés porque había encontrado en la literatura, gracias a sus maestros jesuitas, el interés por la Revolución Francesa, que hablaba, ¿qué más? Porque van 4. Hablaba náhuatl. Trabajaba con comunidades náhuatl. Purépecha. Hablaba purépecha. Porque vivía en Michoacán. Y hablaba ñañú, otomí. Y hablaba otomí. Entonces tú dices, caray, esa imagen de el padre de la patria que habla 7 lenguas, que se mueve en estos universos, te da una dimensión diferente del personaje. Todos los mexicanos sabemos, 15 de septiembre, en la noche, al amanecer del 16, el grito. Y luego, ¿quién es este extraño personaje que pasa de ser un cura de pueblo, metido en una conspiración muy, muy mediocre en Querétaro, ¿sí?, que de repente se convierte en dirigente de una revolución social que lanza a la palestra a millares de indígenas, armados con palos y piedras, a curas de pueblo, ¿sí?, a milicias territoriales? ¿De dónde sale este cura? Rastreando historias de Hidalgo, una de las que más me fascina es como en su época de cura, el malvado Miguel se gasta el dinero de sus estudios jugando las cartas. Será denunciado más tarde por la Inquisición porque andaba por ahí diciendo que él no creía en los Reyes Magos. Yo tampoco. Entonces ya somos 2, ya somos 3. Decía, bueno, es que hay que tratar como en la Biblia lo que es mito como mito, lo que es material histórico. O sea, tenía una lectura extremadamente crítica de la Biblia y lo castigarán por esto. Lo reprimirán. Un cura que andaba recogiendo fierros por los lugares donde pasaba. Cucharas, aldabones, herrajes de puertas, para decir, ni más ni menos, que iba a ser una campana donde iba a sonar la libertad. Un cura que en uno de los momentos de aislamiento de su vida traduce a Molière. Molière, prohibido en aquellos momentos por la Inquisición, ¿cómo no? Traduce el Avaro de Molière y se enamora de su primera actriz porque lo representan en la puerta de la iglesia con vecinos que vienen con su sillita. Tartufo. El tartufo. El tartufo. Notable. Entonces tú dices, vas descubriendo una imagen de Hidalgo que te plantea otro tipo de realidad. Es el Hidalgo de la Virgen de Guadalupe, sin duda. Y la Virgen de Guadalupe no es un azar. Hidalgo organiza la insurrección en Dolores, salen de Dolores y van a Totonilco.
Y en Atotonilco se encuentran un lienzo en madera grande, Muy grande. que hay que desclavarlo, ponerle crucetas y inmediatamente después cargarlo adelante del ejército que se va formando lentamente. Un ejército que se va formando con comunidades que libera de la esclavitud, de las minas, de la esclavitud agraria Y de las cárceles. y de las cárceles, porque además quema los libros de deudas para liberar a las gentes. Y esa Virgen de Guadalupe va hasta adelante, cargada por un grupo de indígenas. Y la pregunta ¿es casual o fue directo? No, fue directo a ella, quería una Virgen morena. En la capital de la República suceden cosas asquerosas. Tratan de imponer virgen contra virgen y sacan de la iglesia de Azcapotzalco a la Virgen Los Remedios. No más que es chiquitita, de este pelo, y la suben bajo palio y la carga un Hernán Cortés y un Moctezuma. Y entonces los insurgentes que viven en la Ciudad de México sacan un volante que dice: qué poca virgen tienen los cachupines. De ahí sale, qué poca virgen. Qué poca madre que no los usaría en la retórica diaria de la gente del pueblo. Cuando avanzan hacia Guanajuato, hasta adelante va la Virgen Morena, con su grupo de indígenas que carga el pesado aparato que es. Y cuando Allende dice, tenemos que hacer una descubierta, una avanzada. Y entonces tienen que ir por delante. Y los indígenas dicen, no, perdónenos, pero no, la Virgen primero. Y Hidalgo llega y se queja Allende se queja con Hidalgo. Hidalgo dice, no le hace, don Ignacio, denles la vuelta. Este sorprendente Hidalgo está repleto de oscuridades y certezas. La gran oscuridad es que, como lo conocemos, no fue. Es mentira. El que hemos visto en murales, en cuadros, en pinturas, en billetes de banco, no existe, porque es una fabricación. Y la fabricación se produce de la siguiente manera, agárrense. En la época de Maximiliano manda al pintor de su corte, que se llama Ramírez, hazme un Hidalgo para ponerlo atrás en mi despacho en el castillo de Chapultepec. Y le inventan un Hidalgo porque no hay testigos. El único Hidalgo, y ahora lo van ustedes a ver, es una estatuita de este tamaño que se conserva en el Museo de Chapultepec, donde un imaginero lo hizo en Guadalajara en madera y ahí quedó. Pero el Hidalgo que conocemos no existe. Fue una invención. Probablemente haya sido un biólogo de origen danés que acompañó, o luxemburgués, que acompañó al pintor cuando fue a pintar al Hidalgo que no existía. Un pintor de la corte. Un pintor de la corte. Seguramente sí. Seguramente. Pintaba vírgenes en los techos del castillo de Chapultepec. El mejor libro que pueden ustedes conseguir sobre el cura Hidalgo es la biografía de Luis Castillo Ledón, escrita hace un montón de años, pero insuperable en cuanto a la cantidad de información. De este tomamos el capítulo de la noche del 15 y el 16 para hacer una edición popular, el Fondo de Cultura, Ambientes del Pueblo. Pero hay varios otros libros importantes. A mí me encantó este libro De un autor conocido. Por ahí, a ver si por ahí lo conocen, El cura Hidalgo y sus amigos. Yo de verdad les recomiendo acercarse a este texto porque son estampas, son textos muy cortitos que nos hablan acerca de este movimiento, de quién fue el cura, de desmitificar, nos presenta personajes que obviamente no los vas a encontrar como en la historia, sino que también el autor, es decir, Paco Taibo, se da la tarea de hacer un recorrido y va preguntando a las personas a través de la memoria de lo que se dice. Por ejemplo, esta parte de los 30 negros que acompañan a Hermenegildo Galeano. Es bastante interesante, ¿no? Bueno, no nos va a dar tiempo aquí como de relatarles todas estas historias, pero creo que este es uno de los textos a los que ustedes se pueden acercar. Otro de los textos que pueden ustedes conseguir es de Ibargüengoitia.
creo que es el momento de hablar un poquito de Ibargüengoitia, porque, bueno, aparte de hablar, por supuesto, de Hidalgo, está hablando de la independencia desde una manera llena de humor. Aunque él dice que él no hace humor, que él solamente crea situaciones, es un acercamiento para desmitificar y un atrevimiento, porque en ese momento estaba muy censurado todo aquello que pudiera tocar a los personajes que pues estaban sacrilizados y de los que se tenía que respetar y de los que no. No, los humaniza a través de esta manera y de esta característica que tiene Ibargüengoitia para contar sus historias. De hecho, hay una obra de teatro que antecede a esta obra y que segurititito se van a divertir. Pero lo que sí van a encontrar siempre esto, porque de hecho hay cosas cómicas, o sea, en la historia, aquí lo que maneja Luis Castillo Ledón también nos vamos a encontrar ahí con algunas escenas que hasta parecen la situación cómica. Por ejemplo, cuando están tomando chocolatito, ¿verdad? Hidalgo está tomando chocolatito y de repente llegan a avisar que la conspiración ya fue descubierta. Tómense el chocolatito, ¿verdad? Tranquilos. Entonces, y todos los demás están, vámonos, huyamos. ¿Qué estamos haciendo? E Hidalgo dice, no hay de otra, vamos a agarrar a chupines. Saben que ese es el momento para poder tomar armas y tomar decisiones. Y de ahí para adelante. Para los que adquirieron, los que tienen salas, clubes, en las instituciones 21 para el 21. También está el libro rojo de la independencia, en donde también vamos a encontrarnos a personajes también con otra manera de narrar, que es de Vicente Riva Palacio y Manuel Paino, en 21 para el 21. Yo quisiera también mencionar a alguien, porque ese sí me tocó de niña. José Martí, con Los Tres Héroes. Es un cuento para niños, pero hace una referencia a Hidalgo, a San Martín, a Bolívar. Y cuando habla de Hidalgo, lo toca no desde una manera tan mitificada, sino también lo toca con sus errores, con sus aciertos, porque nada, ni el sol es tan perfecto. El sol quema, pero también sana con la misma intensidad. Entonces, bueno, pues ahí están estos libros que yo quisiera recomendarles. Acérquense. También películas, hay varias películas, pero ahorita nos damos. Malas, las películas eran todas malas. Hay diferentes tipos de películas. La última es de Antonio Serrano, que fue estrenada en el 2010. Y entonces aquí vemos a un Hidalgo enamoradizo, a un Hidalgo que jura decir que él lo que quería, sí, casquivano. Una posición delicada. Me gusta el teatro. Bebe, juega. Eso también lo hacen ustedes. Y que quería ser actor. Él dice, es que yo quería ser cómico. Bueno, no eran actores, eran cómicos. Lo que pasa es que tiene poca solidez histórica. O sea, tienes películas hiperlaudatorias y muy chafas, muy de grabado en bronce. Exacto. Y tienes películas que tratan de ver a un cura Hidalgo desmitificado, pero que no tienen sustancia histórica. Hay varias, El Grito de Dolores o La Independencia en 1907, que fue la primera película, según lo que tengo aquí de información. Viva México en 1934, que es de Miguel Contreras, que también ha sido un historiador de la época. Mexicanos al grito de guerra con Pedro Infante, ¿no? Para acercar a algo. Y bueno, como decías, La Virgen que forjó una patria, El Padre Morelos, Mina, Viento de la Libertad, Hidalgo, La historia jamás contada. A veces la fe y la razón no se juntan. Que es la de Antonio Serrano, que también después produce Morelos. ¡Libre! ¡Es momento de unirnos en una sola causa! ¡Nuestra independencia! Suelta las armas y levanta las manos. ¿Morelos? ¿Dónde está Morelos? Yo sería capaz de arriesgar todo por el general Morelos. Cada película obedece a intereses particulares del contexto histórico en el que se esté viviendo en ese momento. Pues ahí tenemos bastante material. Vamos a darle una vuelta al guante y volvemos. La historia de la independencia es rica en personajes, pero no es tan rica en producción literaria. E incluso no es excesivamente rica en material histórico. Sin embargo, tenemos algunos textos que se vuelven apasionantes o interesantes. 3.
Bueno, está la biografía de Mancisidor en 3 partes, que habla de Hidalgo, de Morelos y de Guerrero, que por cierto la parte de Guerrero la tenemos en el Fondo de Cultura Económica en la colección popular. Tenemos también la Mariano Matamoros, El Resplendor de la Batalla, de Silvia Molina, que trata a Mariano Matamoros, justamente un muy importante líder de la Revolución de Independencia, que fue quien le dio la entidad militar a las tropas de Morelos. Fue quien ubicó ahí, pero es un personaje, además cura él, absolutamente fuera de serie. Es decir, cuéntalo de... Yo lo adoro a Matamoros porque era fumador, tan pernicioso fumador como yo, pero cuando estoy viendo el confesionario, primero el confesionario donde estaba, me dice el guía del museo, ¿y eso qué es? Y yo digo, no sé. Y dice, vaya y vea la silla, porque se conserva la silla de Matamoros, el machete de la revolución, el ala izquierda de los ejércitos de Morelos. Y hay un hoyo igual en la silla. Y me dice el guía del museo, ¿por qué? Pues es igual que el que tiene el confesionario. Pues cuando cargaban machete Matamoros, ahí ponía el puro para no tirarlo. Mano izquierda la rienda, mano derecha el machete y el puro que no lo fuera a tirar, no lo perdía. Y cuando confesaba, dice, también ponía su cigarro ahí. Matamoros, que es un personaje que cuando lo capturan y lo condenan a muerte, le dicen, última voluntad, y dice que me corten el pelo. Que me corten el pelo gratis, porque he sido el tesorero de los ejércitos de Morelos y no tomé para mí ni un centavo. Entonces llevo ya varios meses sin cortarme el pelo. Entonces, si me van a fusilar, hágame la buena. Un personaje singular. Y Morelos ofrece liberar a 200 realistas por la vida de Matamoros. Y justamente quien interviene en el asesinato de Matamoros es Iturbide, que en ese momento era capitán de realistas. Morelos va a estar, publicamos un doble texto donde se cuenta, escrito por Heriberto Frías, el hombre que luego escribiría Tomochi, cuenta cómo fue la batalla de Cuautla, la batalla más importante de Morelos. Pero además están los sentimientos de la nación, que es un texto que todos los mexicanos deberían conocer, porque fija la posición de Morelos. Pero hay más material. Sí, acerca de Morelos, por ejemplo, Morir es, voy a poner aquí los lentes porque Morir es nada, de Pedro Ángel Palau, ese creo que está publicado por Planeta, pero es un libro bien interesante. Yo les platicaba hace ratito fuera de este espacio a Paco y a Andrés, que me parece que es un texto hasta erótico. Palau decide que quien cuenta esta historia es una de las esposas, que también es ficticia, porque se infiere que fue la última porque es de la que menos habla Morelos, pero se sabe que tuvo una hija con ella. Y se da voz a esta narradora para contar cómo eran esas noches, cómo era el cuerpo, cómo era esta fortaleza, cómo era la virilidad de Morelos. Y admirada de todas sus hazañas, nos va relatando esta parte de su niñez. Levantar un ejército de la nada es una lucha de titanes. ¡Manos! Esta parte ya de los combates, de las campañas que tiene, y al final, pues también de su muerte. Entonces creo que también es un texto que nos va llevando así de la manita, con, por supuesto, textos con fuentes bastante fidedignas. Recomendada. Sí, aunque es una novela de ficción, y léanla con las precauciones que tiene la versión de Palau, que yo creo que es tan legítima como cualquier otra, sí, para tratar a uno de los personajes más interesantes. De Morelos tendríamos que decir que entre los argumentos que usaron para condenarlo al fusilamiento aquí en Ecatepec, estaba ni más ni menos que había leído el Corán. Lo que para uno representa un acto de sabiduría, el más católico quizá de todos los personajes de la primera fase de la independencia, había leído el Corán.
y uno lo interpreta como un acto de sabiduría, de saber qué piensan los de otras religiones. Pero además el mito de Morelos nos va a acompañar hasta nuestros días, porque es sabido, si vas a Ecatepec, que Morelos trató de escaparse del ataúd, porque después de que lo fusilaron, se lo iban llevando en un ataúd y lo rompió a patadas. Lo que probablemente sean los espasmos del cadáver se convirtieron en el mito en Ecatepec, se les andaba escapando el gran Morelos. La historia está ahí para ser contada, recreada, recibida. Ahora, no dejen que sea historia de papel, historia fría. Y está Guerrero. Y está Guerrero. Guerrero a mí me gusta muchísimo. Guerrero, un personaje afrodescendiente que se remonta y mantiene la revolución de independencia cuando ya han sido derrotada la primera oleada de los líderes de la independencia. 10 años en las montañas de Guerrero, mantiene la resistencia y nunca fue vencido militarmente. Tuvo que traicionarlo un tal Picaluga que lo detiene, lo invita a almorzar en un barco y ahí lo llevan a Oaxaca, en donde es ejecutado. Se habla mucho de lo de la patria es primero, que es una anécdota preciosa, Pablo. ¿Saben qué? Acérquense de nuevo a la independencia. Acérquense a la independencia leyendo, informándose, entrando en la historia narrativa e inclusive la ficción. Entonces nos despedimos hasta nuestro siguiente viaje por la literatura y el cine. Mucho que explorar. Hasta pronto.